Vivimos rodeados de avances, noticias, tecnologías, ciudades que no paran de crecer y, sin embargo, cada vez más personas se sienten vacías, cansadas, desconectadas. ¿En qué hemos avanzado de verdad? El budismo nos recuerda que el progreso externo no sirve si no hay un progreso interior. Porque a veces, lo que más necesitamos no es más, sino suficiente. No más ruido, sino más silencio. No más cosas, sino más sentido. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el verdadero progreso. El que nos hace más humanos y más libres. El espejismo del progreso. Vivimos en un mundo que no deja de hablar de progreso. Cada día aparecen nuevas tecnologías, ciudades más grandes, más pantallas, más información, más velocidad. Y todo esto parece un avance imparable. Pero la pregunta es, ¿en qué hemos avanzado de verdad? Porque podemos tener más comodidades que nunca, pero también más ansiedad que nunca. Podemos estar más conectados digitalmente, y al mismo tiempo más solos en lo profundo. Podemos tener acceso a millones de datos, pero no necesariamente a más sabiduría. El budismo enseña que no todo lo que brilla es verdadero. Muchas veces vivimos atrapados en espejismos, creyendo que al conseguir más, al correr más, al producir más, seremos más felices. Pero cuando lo logramos, nos damos cuenta de que la sed sigue. Y al poco tiempo volvemos a sentirnos vacíos. Ese es el gran engaño, confundir el progreso externo con el bienestar interior. El mundo puede avanzar en ciencia, en comercio, en conquistas, pero si nuestra mente sigue atrapada en el ego, en la codicia, en el miedo, no hemos avanzado nada. Seguimos igual de perdidos, solo que con más distracciones alrededor. El Buda lo expresó de manera simple: no hay liberación verdadera mientras la mente siga encadenada. Y esas cadenas no se rompen con tecnología ni con dinero. Solo se rompen con conciencia, con compasión, con sabiduría. Por eso, antes de celebrar tanto progreso, vale la pena detenerse a mirar. ¿Me está haciendo más humano? ¿Más libre? ¿Más compasivo? ¿O me está convirtiendo en un engranaje más en la rueda interminable de producir y consumir? La carrera del ratón. Si observas la vida moderna, parece una carrera sin fin. Corremos cada día de un lado a otro, trabajando más horas, buscando producir más, comprar más, lograr más, y aún así nunca sentimos que sea suficiente. Es como estar en una rueda de ratón, mucho movimiento, mucho esfuerzo, pero sin llegar a ningún lugar. Terminas cansado, agotado, y cuando miras atrás, te das cuenta de que sigues en el mismo punto interior. El budismo llama a esto samsara, el ciclo interminable del deseo y la insatisfacción. Cuando obtienes algo, aparece otro deseo. Cuando crees haber llegado, surge otra meta. Y así la rueda no se detiene nunca. Más rápido, más grande, más lejos, pero en el fondo, siempre lo mismo, vacío. Lo más triste es que confundimos actividad con vida. Creemos que, porque no paramos, estamos avanzando. ¿Pero avanzar hacia dónde, si no sabemos detenernos? El Buda enseñaba que la verdadera libertad no está en correr más, sino en bajarse de la rueda. En atreverse a decir: no necesito tanto, no necesito demostrar nada, quiero vivir con lo suficiente y con lo esencial. Si lo piensas, ¿cuántas veces has sentido que la vida se te escapa entre rutinas que no te llenan? ¿Cuántas veces has corrido para cumplir con todo, y al final del día no te has sentido más pleno, sino más vacío? La rueda del ratón es el símbolo perfecto de la sociedad que hemos creado. Un progreso que parece movimiento, pero que no nos lleva a ningún lugar de verdad. El camino del justo medio. Cuando Siddhartha Gautama, el príncipe que después sería el Buda, buscaba la verdad, probó primero el camino del lujo y la abundancia. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero su corazón no encontraba paz. Entonces eligió lo contrario, la renuncia extrema, el ayuno, la privación. Y tampoco encontró la liberación ahí. Fue entonces cuando descubrió el camino del justo medio.
Ni el exceso ni la carencia absoluta traen la verdadera felicidad. La paz se encuentra en lo suficiente. Y esta enseñanza, aunque tiene 2500 años, es más actual que nunca. Porque hoy vivimos atrapados en los extremos, queremos más dinero, más objetos, más reconocimiento, más velocidad. Y al mismo tiempo, sentimos que nos falta algo, que no llegamos, que nunca es suficiente. Pero el budismo nos recuerda algo esencial. A veces no necesitamos más, necesitamos mejor. Mejor calidad en lo que vivimos, en lo que comemos, en el tiempo que compartimos, en la manera en que trabajamos, en la forma en que cuidamos nuestro corazón. El progreso del que tanto hablamos no debería medirse por el tamaño de las ciudades, ni por la cantidad de tecnología, ni por la velocidad con la que producimos. El verdadero progreso debería medirse por el nivel de paz que hay en la mente, por la compasión que mostramos, por la calidad humana de nuestras relaciones. El camino del justo medio no es mediocre ni conformista. Es sabio. Es reconocer que lo excesivo desgasta, que lo que sobra se convierte en carga, y que la verdadera riqueza está en apreciar lo suficiente. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejaras de perseguir tanto más, y empezaras a valorar lo que ya tienes. Si en lugar de correr hacia adelante sin descanso, aprendieras a detenerte, a saborear, a cuidar lo presente. Ese es el camino del justo medio, no huir de la vida, sino vivirla con equilibrio, con conciencia, con sencillez. El Buda lo descubrió bajo un árbol, pero esa verdad sigue viva para ti hoy. Porque cada vez que eliges el equilibrio sobre el exceso, cada vez que dices, esto es suficiente, estás caminando por el sendero de la verdadera libertad. Más tecnología, más vacío. Nunca en la historia hemos tenido tanto progreso externo. Tenemos máquinas que hacen el trabajo en segundos, información al alcance de un clic, medicinas que salvan vidas, medios de transporte que cruzan continentes en horas. Y, sin embargo, nunca ha habido tanta ansiedad, tanta depresión, tanto sentimiento de soledad. El budismo lo explica con claridad, el sufrimiento no desaparece con más comodidades, porque no nace fuera de nosotros, nace dentro. Nace de la mente atrapada en el deseo, en la comparación, en la insatisfacción. Puedes vivir rodeado de pantallas, conectado a miles de personas en redes sociales, y al mismo tiempo sentirte más aislado que nunca. Puedes tener acceso a millones de noticias, y aún así no sentirte más sabio, sino más confundido. El Buda enseñó que el deseo es como una sed que nunca se sacia. Cada vez que crees haber conseguido lo que buscabas, surge un nuevo anhelo, y después otro más. Y así, aunque tengas cada vez más, la sensación de vacío no desaparece. El verdadero progreso no está en multiplicar los medios, sino en transformar la mente que los usa. Porque si la mente sigue atrapada en el ego, ni toda la tecnología del mundo podrá liberarnos del sufrimiento. Míralo así, ¿de qué sirve que el mundo avance tanto hacia afuera si seguimos sintiéndonos perdidos hacia adentro? La tecnología puede hacernos la vida más cómoda, pero no puede darnos paz. Esa solo se encuentra en el corazón, en la mente que aprende a detenerse, a mirar, a comprender. El progreso que no toca el alma es un espejismo. Y un espejismo, por mucho que brille, nunca calma la sed. La deshumanización del ego colectivo. Cuando miramos el mundo moderno, vemos grandes logros, edificios que tocan el cielo. Empresas que mueven fortunas, países que compiten por ser los más poderosos. Pero detrás de esa fachada de progreso, muchas veces lo que encontramos es lo mismo que el Buda señaló hace 2500 años, codicia, aversión e ignorancia. La codicia de querer más, aunque ya tengamos suficiente. La aversión hacia quienes no piensan como nosotros, que termina en guerras y divisiones. La ignorancia que nos hace creer que ahí fuera, en el brillo del escaparate, encontraremos la felicidad que nos falta dentro. El resultado es un progreso que no siempre humaniza, sino que a menudo deshumaniza. La vida se convierte en una competencia constante. Las personas en simples engranajes de producción. La naturaleza en un recurso más a explotar. Y nosotros mismos en robots que repiten rutinas sin detenerse a sentir. El budismo nos advierte, cuando el ego domina, el sufrimiento se multiplica.
Y lo que ocurre a nivel individual, ocurre también a nivel colectivo. Un ego personal puede arruinar una vida. Un ego colectivo puede arruinar una sociedad entera. La verdadera riqueza no está en cuánto acumulamos, sino en cómo vivimos. De nada sirve tener más si hemos perdido la capacidad de mirarnos a los ojos, de escucharnos, de cuidarnos. De nada sirve avanzar hacia afuera si retrocedemos hacia adentro. Porque al final, lo que de verdad importa no son los logros de las grandes potencias, sino la calidad de nuestro corazón. Y si el progreso nos hace menos humanos, entonces no es progreso, es retroceso disfrazado. El Buda lo dijo con sencillez: una mente iluminada transforma el mundo, una mente oscura lo destruye. Y mientras no aprendamos a transformar el ego colectivo, seguiremos llamando progreso a lo que en realidad nos está alejando de lo esencial. ¿Qué significa avanzar de verdad? El progreso auténtico no se mide en rascacielos ni en cifras de economía. No se mide en la velocidad de los coches ni en la potencia de las máquinas. Se mide en algo mucho más simple y profundo, en el nivel de paz que habita en nuestro corazón. El Buda enseñaba que un ser humano verdaderamente avanzado no es el que conquista territorios, sino el que conquista su mente. No es el que gana discusiones, sino el que gana en compasión. No es el que acumula más, sino el que aprende a vivir con menos sufrimiento y más amor. El verdadero progreso se ve en lo pequeño, en cómo tratamos a los demás, en si sabemos detenernos a escuchar, en si somos capaces de agradecer lo que tenemos, en si cuidamos la tierra que habitamos. Eso es avanzar, volvernos más humanos, no más mecánicos. ¿De qué sirve que el mundo corra si cada vez estamos más lejos de nosotros mismos? Avanzar de verdad es lo contrario: detenerse, mirar hacia adentro, soltar lo innecesario y descubrir que lo esencial ya estaba aquí. El camino espiritual nos recuerda que la mayor revolución no es tecnológica, es interior. Porque cuando transformas tu mente, transformas tu manera de vivir, de trabajar, de relacionarte. Y eso, poco a poco, cambia el mundo más que cualquier máquina. Quizás avanzar de verdad significa atrevernos a decir: basta de más, quiero suficiente. Pero suficiente de lo que me hace libre, de lo que me hace humano, de lo que me hace feliz. El progreso no debería deshumanizarnos, sino ayudarnos a volver a nuestra humanidad más profunda. Y si logramos eso, entonces sí podremos decir que estamos avanzando. ¿Qué significa avanzar de verdad? El progreso auténtico no se mide en rascacielos ni en cifras de economía. No se mide en la velocidad de los coches ni en la potencia de las máquinas. Se mide en algo mucho más simple y profundo, en el nivel de paz que habita en nuestro corazón. El Buda enseñaba que un ser humano verdaderamente avanzado no es el que conquista territorios, sino el que conquista su mente. No es el que gana discusiones, sino el que gana en compasión. No es el que acumula más, sino el que aprende a vivir con menos sufrimiento y más amor. El verdadero progreso se ve en lo pequeño, en cómo tratamos a los demás, en si sabemos detenernos a escuchar, en si somos capaces de agradecer lo que tenemos, en si cuidamos la tierra que habitamos. Eso es avanzar, volvernos más humanos, no más mecánicos. ¿De qué sirve que el mundo corra si cada vez estamos más lejos de nosotros mismos? Avanzar de verdad es lo contrario: detenerse, mirar hacia adentro, soltar lo innecesario y descubrir que lo esencial ya estaba aquí. El camino espiritual nos recuerda que la mayor revolución no es tecnológica, es interior. Porque cuando transformas tu mente, transformas tu manera de vivir, de trabajar, de relacionarte. Y eso, poco a poco, cambia el mundo más que cualquier máquina. Quizás avanzar de verdad significa atrevernos a decir: basta de más, quiero suficiente. Pero suficiente de lo que me hace libre, de lo que me hace humano, de lo que me hace feliz. El progreso no debería deshumanizarnos, sino ayudarnos a volver a nuestra humanidad más profunda. Y si logramos eso, entonces sí podremos decir que estamos avanzando.